gracias por la invitación a Noelia. Noelia es la mamá de Franco y de Julieta. Franco es un chico que va a nuestro club de niños, está diagnosticado con trastorno del espectro autista y bueno, fue la inspiración para que Noelia escribiera el libro que va a ser el pre-lanzamiento esta noche. Entonces, nosotros vamos a empezar por contar un poquito lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo. Primero quiero presentar a mis compañeros. Aldana Ramos, es educadora, estudiante de magisterio, y Luciano Martínez, licenciado en psicología. Bueno, ellos son los que saben un poquito más sobre autismo y por eso me están acompañando. Yo voy a hablar primero de nuestro club y lo que nosotros hacemos. El 2 de mayo de 2022 dio comienzo el proyecto Club de Niñas y Niños Inclusivo Picareco. Nosotros tenemos un grupo para 60 niños y niñas de la comunidad y de los alrededores que se benefician con el ingreso a un centro en el que trabajamos para contribuyendo al desarrollo pleno de las potencialidades de los niños, con la idea de disminuir las situaciones de vulnerabilidad social, promoviendo la inclusión en una propuesta socioeducativa. Nosotros entendemos la inclusión como la capacidad de las personas y de las instituciones de trabajar con el otro, valorando su potencial y aquello que lo hace único, tomando la diversidad como riqueza. Pensando el término inclusión desde la educación, no estamos hablando de un derecho nuevo, sino del derecho a la educación que tenemos todos y que da lugar a la valoración y al respeto por la diversidad como elemento fundamental del proceso de aprendizaje y del desarrollo del potencial. La educación inclusiva implica que todos los estudiantes con y sin discapacidad aprendan juntos, más allá de sus orígenes, condiciones personales, sociales, culturales, incluyendo a las personas con dificultades de aprendizaje. La inclusión en la educación conduce a la inclusión en la sociedad, ¿no? Basando nuestro marco conceptual en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, queremos como mostrar un poquito cómo ha evolucionado el término discapacidad a lo largo del tiempo. Y voy a leer esto textual. Dice así: reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Acá vemos la evolución de lo que antes se planteaba como una cuestión orgánica e individual, actualmente se la considera una cuestión social, colectiva. ¿Tá? Entonces, no, porque hay un paralelismo también acá en la evolución de lo que era integración e inclusión. Integración es lo que se ha venido haciendo y todavía en parte se sigue haciendo. Estamos caminando hacia la inclusión. Y es como lo mismo, sacar en la integración, por ejemplo, es la persona con discapacidad la que tiene que adaptarse a lo que son las instituciones, a lo que trabajamos en las instituciones y a las personas, sus compañeros. En la inclusión, lo que intentamos es sacar el foco de la persona con discapacidad y que sea la institución y que sea los que trabajamos en instituciones y sus compañeros los que nos adaptemos a ellos. Como cambiar el foco, sacarlo. Sí, con respecto a lo que Blanca plantea,
quizás está bueno pensar, ¿no? Eso, pensar, ¿no? Estoy siendo inclusivo, es distinto a lo integré. ¿Me explico? Exige, y en el trabajo diario del Club de Niños, de niños y niñas, se ve reflejado esta constante de estar pensándonos cómo organizar la labor de la inclusión de esos niños. Sobre todo teniendo en cuenta que se intenta que sea un club que no solamente vayan determinados tipos sino que vayan todos los niños. Y a partir de allí se trabaja específicamente con el niño y de forma grupal, incluyéndolo. A mí, con lo que respecta a lo que Blanca estaba comentando, y en el término de inclusión, representa el significado, creo que todos lo podemos llegar a entender, pero lo que simboliza para cada uno es muy particular. Y es desde ese lugar que se intenta, o bueno, por lo menos es como planteamos este desafío diario y cotidiano. Hola, ahora sí. Bien, en el marco de esta celebración del Día del Libro y de la fundación de la primera biblioteca pública, en el Museo de Antaño estamos desarrollando una actividad que tiene relación con esto. El viernes, un grupo de niños y niñas de vuestra institución visitó el museo. Yo tenía preparado un cierto tipo de encuentro. Entonces me enseñaron a que tenía que adaptarme yo, no ellos. Por lo tanto, aquello tan preciosito que me parecía a mí que tenía preparado, se transformó en algo que a lo mejor a ojos de otros no era tan preciosito, pero que, no sé si a los niños y niñas que fueron, pero a mí me ayudó y me enseñó a que las cosas tienen que ir caminando poco a poco y de acuerdo a quienes tenemos juntos. Así que lo que parecía que iba a ser una lección que yo les iba a dar acerca del libro, la lectura y el cuento, bueno, sí lo hicimos, pero la que aquí está hablando también aprendió a eso. Eso quería contar porque no quería que se me pasara. Muchas gracias, Pilar. Sí, acá las compañeras estaban un poco, estaba Diana ahí, la maestra que acompañó, y Diana. Es difícil, es lo que nos interpela y lo que nos desafía, como decía Luciano, todos los días en el trabajo, trabajar con la diferencia, trabajar con la diversidad y bueno, parte de las diferencias. Entonces, como siguiendo con el libro, lo que quería decir es esto, ¿no? que somos nosotros los que tenemos que tirar esas barreras, ¿no? Las barreras que van desde lo físico, hablando del beneficio, por ejemplo, pero también cultural, comunicacional y social, para que todos podamos realizar nuestros derechos y desarrollar nuestras potencialidades. Retomando ahora el tema que nos convoca, que lo que estudió Noelia, que es un poco la introducción al diagnóstico del autismo, bueno, el concepto de lo que actualmente se enmarca según el DSM-5 y otras clasificaciones en los trastornos del espectro autista también tuvo su evolución. Muy cortito lo voy a hacer, pero hay una parte que me interesa que conozcan
en esto de cómo se van desarrollando los conceptos, cómo van cambiando, ¿no? Por allá por los principios de 1900 ya se hablaba del autismo. Bueno, se lo incluyó en los trastornos. Primero se habló de un trastorno infantil, después se supo que no, que es una condición que acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Se lo incluyó también en los trastornos generalizados del desarrollo. Se lo confundía con algunos síndromes, síndrome de Rett. Pero la parte como más compleja fue cuando las corrientes más importantes del psicoanálisis hablaban del trastorno, del autismo como psicosis. Y bueno, y la causa que ellos consideraban que tenía la aparición de esta patología era la frialdad de la mamá. Hablaban de papás también, pero sobre todo la mamá en el vínculo, en la interrelación con su hijo en los primeros meses de la vida. Y bueno, generando toda una cuestión de culpa en los progenitores, pero que esto condujo también a la historia más oscura dentro del autismo y de la psiquiatría en general, porque se hizo común la práctica de separar a los niños de sus padres y internados en instituciones para aplicar tratamientos de dudoso resultado. Eso por suerte remitió con el tiempo, tanto por otras personas, otros estudiosos, ¿no? que les horrorizaban estas prácticas, como así padres y madres que se reunieron en asociaciones y reivindicaron los derechos de sus hijos y bueno, eso hizo posible que las investigaciones avanzaran hasta la actualidad y bueno, cómo se entiende hoy el trastorno del espectro autista. Si bien la etiología de los TEA todavía no está 100% sabida, digamos, sí se sabe que las investigaciones arrojan que, bueno, que es un trastorno neurológico y que, bueno, que convergen causas genéticas y ambientales que ocurren en la etapa más de la embriogénesis y bueno, y por ahí sí. Sí, creo que algo importante a resaltar en esto que estamos hablando es que primero que se trata de un trastorno, no de una enfermedad, y lo segundo es que es muy distinto una persona con TEA de otra. No hay dos iguales. Y eso es lo que lo hace iba a decir interesante o importante a resaltar. Lo otro que era una idea que tenía así como que no quería que se me escapara, era que también en estos tipos de trastornos, en el autismo, lo que se puede destacar es el nivel de militancia de las mamás y de los papás, de los familiares, que son como los que siempre han ido, a diferencia de otros casos, llevando como esta lucha de saber más, no quedarse con lo establecido en su momento, y bueno, se destaca a nivel nacional también la organización que tienen los papás. Nada, por poner un ejemplo en San José con Florecer, que vale la pena mencionarlo, porque ya que estamos hablando de esto. Pero es como esas mamás, esos papás interesándose, formándose, papás y mamás que les tocó como les puede tocar a cualquiera de nosotros y que nada, que no sé, que
ellos o tenían un kiosco o eran arquitectos o lo que sea, ¿no? Y ese interés, ese querer entender, ese querer acompañar, criar en realidad de la mejor forma a sus hijos, lo ha llevado un poco, ahora como reivindicando el psicoanálisis, esa función de saber. Y bueno, también como el caso de Noelia. Quería como comentar eso. Bueno, nada, quedamos en la actualidad y bueno, y ahora Dana va a describir un poquito el cuadro. Bueno, buenas noches. Primera vez que estoy dando una charla, estoy media nerviosa. Pero bueno, nada, yo más bien, voy a hablar de mi parte, de como rol de educadora. Si bien nosotros en la carrera siempre hablamos y en charlas que hemos tenido, que hay varias chiquinas presentes, hablamos de a los docentes la falta de herramientas para poder trabajar con esos niños, ya que hoy en día se ven cada vez más. Y yo, en lo personal, que estoy con prácticas, me he dado cuenta que, como viendo lo que Blanca decía, que a veces tenemos a esos niños ahí y no sabemos cómo incluirlos en la actividad. Y a mí, en mi caso, me pongo como nerviosa porque digo, no sé si estaré bien haciendo esto porque siento que lo dejo de lado. Entonces, como bueno, eso que cada vez estoy formándome y participo de charlas para saber más del tema y cómo poder incluirlos dentro de un aula. Así que bueno, gracias Noé, porque para ella también estamos acá. Sé que hay padres y madres que a veces tienen dudas. Voy a hablar más bien de los signos y alertas que se pueden esperar en los meses de los niños, ya que a veces el diagnóstico a veces se le da cuando arrancan en un centro de primera infancia, como poder saber antes de que ingresan a un centro qué tipos de alarmas les pueden llegar a resonar o llamar la atención. Así que bueno, sería como... Está bien lo que está diciendo Aldana. Lo que queremos explicar es que cuanto antes sepamos, es real, y esto es así, mejor pronóstico vamos a tener. Va un poco por ahí, la idea es como tener en cuenta determinadas conductas que podemos llegar a observar fácilmente, sobre todo para detectar eso y consultar y demás para tener un mejor pronóstico. Voy a era eso, sí, lo que Luciana decía. Así que yo voy a hacer como un paneo de la detención, perdón, que a veces me quiero para no olvidarme, detención e intervención temprana y cómo poder acompañar a las familias en esos procesos. Bueno, los signos y preocupaciones que pueden llegar a aparecen a los 18 meses por ahí, que son conductas o retrasos en el desarrollo, hay como una regresión en el desarrollo. Los primeros receptores, como decíamos siempre, suelen ser los centros de educación. Entonces, para que no sea el centro de educación el que primero pueda observar, las conductas que se esperan son que, por ejemplo, los niños no jueguen con los pares, no hacen contacto visual, hay movimientos raros, no responden a su nombre, se enojan, no les gusta tocar algunas cosas y devoran en el aula. Los signos de alertas en el desarrollo, generalmente a los 10 meses se dice que no es todavía, no suelen ser motivo de preocupación porque pueden ser signos que todavía dentro de esa edad sean considerados, pero ya dentro de los 10 y los 18 meses ya ahí como que nos empezamos a preocupar porque empieza a haber como un retraso en la comunicación y suele ser como más elevado. Dentro de los 18 y 24 ya los problemas en la comunicación y social y la interacción suelen ser más. Entonces ese signo vendría a ser ya como el signo de preocupación de alerta, el que lo tendría que me tiene que resonar o llamar la atención.
Sí, ahí lo que podemos observar es cuando para lo esperado del niño es empezar a comunicarse, no lo logra. No logramos como tener esa comunicación fluida con el niño. A veces esto pasa de que lo llaman por el nombre y o no se da vuelta o sigue o demás. Se le hacen también estudios por tema de que pueda ser sordera. Eso es lo primero como que para descartar. Y luego tiene que ver con esto, con la comunicación y esta posibilidad de tener ese contacto con el otro, en este caso con los referentes de crianza del niño, y que muchas veces también estar atento al tema de cuáles son y cómo se dan las rabietas o los berrinches, la molestia de los ruidos fuertes. Tiene que ir un poco por ahí, ¿no? Que me le adelanté la compañera. No, está bien. Bueno, como decía Luciano, dentro de los signos de alerta que podemos ver, están los signos de alerta en el comportamiento, que pueden ser que veamos que los niños repiten de juguete o objeto, siempre están con el mismo objeto. Tienen como preferencia, no sé, por ejemplo, un autito, van a jugar siempre con el mismo autito. Después usan partes de juguete, por ejemplo, alinean o agrupan materiales, clasifican por color o forma, golpean o chupan objetos que no son para eso, y tienen dificultades para agregar el juego simbólico, ya que a esa edad se da mucho el juego simbólico. Entonces ellos como que no logran desarrollar ese juego en sí, que es yo juego a hacer esto, que soy mamá, juego a las papas, soy peluquero. Ellos no logran desarrollar ese tipo de juego. Después hay alarmas en el comportamiento que son de tipo estereotipadas y disruptivas. Dentro de las estereotipadas tenemos los movimientos. Ahí es cuando se empiezan a ver como un movimiento rápido, repite movimientos involuntarios. Por ejemplo, con el cuerpo, hay un aleteo, hay un balanceo. Y después, dentro de las conductas disruptivas, comienza el niño a golpea a los demás o grita, y tiene como manifestaciones intensas a enojarse, está todo el tiempo enojado. Pero ellos no se dan cuenta de que, por ejemplo, si le golpeo, no presienten cuando le pegan a la otra persona o cuando se golpean ellos, porque ellos no tienen la sensibilidad del sentido, o sea, no sienten eso. Para él, el dolor no me duele. Entonces, y tampoco al entender que a la otra persona le puede doler, es como medio complicado ahí de que ellos entiendan, claro, no lo logran. Bueno, también más dentro de las alarmas, está la alarma en el lenguaje, que se puede ver una ausencia del mismo. Hay un pobre lenguaje no verbal, no responde, como decía Luciano, cuando se le señala a su nombre, cuando se le señala algo, y hay una alteración del volumen o ritmo. A su vez, cuando decimos alteración o ritmo, es alarma a lo perfil sensorial. Que esto es cuando vemos que los niños, por ejemplo, se tapan los oídos, porque ellos presienten más los ruidos fuertes, eso le causa como, no, se quieren ir de ese lugar. Si nosotros estamos con un niño que tiene TEA y empezamos a gritar, pasa que el niño se altera más, entonces va a ser como todo un caos. Bueno, tienen como alimentación a veces restringida o selectiva, tienen hipersensibilidad a los estímulos sensoriales, quieren llevarse toda la boca, tienden a golpearse, como decía hoy, a veces hasta contra una pared, tienen una escasa percepción del dolor y tienen intereses a veces inusuales. Esos son como que se ven muy poco, que por ejemplo, mirar un lavarropa, mirar los ventiladores, tienen como una mirada periférica hacia un objeto o hacia una persona. Se centran en eso y lo que pasa alrededor no va, no existe, ¿no? Entonces se centran en eso y para ellos no existe nada más que eso. Por ahí como que quería hacer, saqué algunas alertas o alarmas que puedan ver.
Siempre es importante la observación. Yo me he dado cuenta que la observación es re importante. O sea, con mirar a un niño, vos a veces podés tener cuenta, capaz que tiene esto o capaz que no. Ahí, bueno, si está yendo a un centro a conversarlo con todos los referentes del centro, y como madre, ya teniendo un mínimo saber de estos signos, decir, bueno, o es esperable o no es esperable de nuestra edad. Así que bueno, no sé, por ahí lo que puedo llegar a decir en los meses de la edad de los niños, con los que he trabajado. Poniendo como nos parecía, ¿te parecería Plata? Bien. ¿Querías decir algo? No, nos parecía importante cerrar nuestra presencia acá, agradeciéndole a todos ustedes por el día frío y acercarse, y también pensando en el aniversario de la biblioteca, y que hoy es 26 de mayo, cerrar con un poema, un corto poema que escribió un maestro español sobre el trastorno del espectro autista. El maestro se llama Javier Gómez García y el título es Aletea, en referencia a Alejandro y a Tea. Aletea, pajarito, vuela, cuéntame el trastorno, sobrevuela en torno a esa inabarcable realidad. Mira ese silencio eterno, vuela y enséñame también esa comprensión callada. Observa esas revistas 1000 veces rotas y muéstrame también tus sonrisas auténticas. Contempla sin miedo esos arrebatos de cólera, de incomprensión, ante un mundo regido por otras claves, y no olvides también sus abrazos verdaderos de satisfacción. Aletea, pajarito, atraviesa esa ventana y cuéntame el espectro. Enséñame esos juegos tantas veces vistos, y no ignores esa férrea voluntad de autodeterminación. Observa esa insana ansiedad de control y no dejes de contarme sus geniales y espontáneas réplicas. Otea esos dolorosos vacíos sociales en la empresa y no olvides esa inquebrantable constancia por el trabajo bien hecho. Aletea, pajarito, atraviesa esa inexpugnable fortaleza y cuéntame el autismo. Pero hazlo por ti mismo, que no decidan por ti, y cuéntales que no estamos ausentes, que los unos y los otros somos extraños, diferentes visiones, todos ciudadanos, que hay otro tipo de mentes. Aletea, pajarito, y cuéntamelo. Esperamos que sobre todo haya aportado esto a la sensibilización, sobre todo pensando en estas madres y estos padres, como decían los compañeros hoy, que bueno, que se tienen que enfrentar de repente en primera instancia en lo personal y en lo interno a la frustración de por ahí no tener el hijo que habían soñado, y tener que hacer un proceso hacia el hijo que es maravilloso, como somos todos los humanos, pero que también en lo externo se tienen que enfrentar al estigma, a la exclusión, a la discriminación. Y bueno, y es ahí a donde creo que nosotros todos podemos aportar. Gilbert hizo una frase muy linda, que aprender es creer que algo es posible. Y bueno, como aportaba Pilar hoy, de que ella pudo aprender con estos gurises el viernes, yo creo que todos tenemos que aprender, o sea, el desafío que quiero dejar esta noche es ese, ¿no? Que vayamos hacia una sociedad inclusiva. Y una sociedad inclusiva es aquella en la que podamos acoger a todas las personas con sus diferencias y ayudemos a desarrollar el potencial. Es por ahí. Muchísimas gracias.